Bienvenidos a Historias en Altavoz, un espacio creado para conocer la historia de los principales líderes logísticos de nuestro país. Soy Katy Román, una apasionada por la mejora de los procesos empresariales, y desde aquí, Almacenes Central Huachipa, tengo el gusto de presentar hoy día a una mujer logística. Ella es Melissa Rivas, gerente de Supply Chain de Molitalia, con más de 15 años de trayectoria en empresas de consumo masivo. ¿Cómo estás, Melissa? Buenas noches. Buenas noches, Katy. Gracias por la invitación. Melissa, bueno, ya nos conocemos, Melissa, de verdad que es un Sí. gusto tenerte aquí. Y tú te has definido como una mujer versátil que toma decisiones difíciles. ¿Cómo así? ¿Por qué viene esta descripción? Creo que la versatilidad que tengo está muy relacionada a que, de cierta manera, no he tenido tampoco miedo a tomar riesgos en mi Ujú, carrera. De hecho, yo soy una administradora de empresas que ujú. normalmente no están en el rubro logístico. Y mi carrera la empecé en ventas como practicante, pero en verdad la empecé en ventas. Vamos a ir por ahí, vamos a ir por ahí. Por ejemplo, todo profesional, hay un momento en su vida que dice, esto es lo que me gusta y esto es lo que yo quiero hacer, ¿no? Particularmente a mí me vino de la niñez, ¿no? En tu caso, ¿cómo fue? ¿Cómo fue tu niñez, tu entorno? O sea, digamos, ¿cómo así decidiste estudiar tu carrera, administración? En verdad, yo soy el ejemplo de mi hermana mayor. Mi Ujú, hermana me lleva 12 años y ella también es administradora de empresas de ujú. la misma universidad De la de Pacífico, la ¿no? Pacífico, Ujú. exacto. Y en verdad para mí ella es como mi modelo a seguir. Y en ese momento donde yo tenía 16 años, creo que una edad bastante joven para elegir realmente qué es lo que vamos a estudiar y qué va a Mm, guiar el futuro y tu carrera, mm. como te rodeas y tratas de ver cuáles son esos role models que tienes y hacia dónde apuntar. Y la verdad es que fui hacia ese camino sin saber que en verdad me iba a llevar a un mundo completamente distinto al que en algún momento pensé que podía llegar, que es la logística. Cuando uno está estudiando administración, me imagino que se ve pues administrando una empresa, algún proceso, ¿no? En marketing, en Ajá, comercial, ¿no? ajá, Hasta en finanzas, te diría, ajá, ¿no? Pero la logística, de hecho, cuando yo estudié en la Pacífico, no había ningún curso relacionado a supply chain ni a mm, operaciones. Había un curso electivo y ujú, lo llevé. Y me pareció interesante. Y ahí fue como la primera vez que me pareció algo que podía explorar en algún momento, ujú. pero quedó ahí. Y la verdad es que luego las oportunidades que se me abrieron estaban digamos, posiciones de comercial, ¿no? Y Tu, me fui hacia ahí. tu, tu hermana estudia administración Sí. bueno, trabaja en administración y sí se orienta, digamos, por esa Ella ha rama. trabajado más de 20 años en un banco, así Ah, que ok, sí, ya es digamos que administradora pura. Tu papá, tu mamá, mi papá es contador. Entonces, los ya. números siempre han estado alrededor de mi familia, digamos, ¿no? Entonces, sí soy una persona bastante numérica, bastante analítica, Ujú, ¿no? ujú, Y eso es lo que también me gusta de la logística, porque en verdad como logísticos nuestro principal sustento es el número detrás, ¿no? ujú. Mm, Es verdad que tenemos que conocer el negocio, pero los expertos son los comerciales. Yo no pretendo saber más que el comercial, Mm, pero lo que sí es que los números son los que me tienen que respaldar a mí, ujú. ¿no? Y el ser, no perfectos, pero en realidad de ser lo más precisos posible en el momento de tomar una decisión, ya sea desde el lado de pronosticar la demanda, armar un presupuesto o calcular ahorros de algún proyecto, tiene que estar realmente con un sustento numérico importante. Ya vamos a llegar un poco a esa parte, ¿no? Escuché por ahí que cuando tú eras niña querías ser actriz. Cuéntanos, ¿cómo es eso? Sí, de hecho, a ver, yo me considero una persona tímida en general. Ajá. Y en mi niñez, en el colegio, estuve en una actuación, digamos, de un programa de actuación, ¿ok? Ujú, Un taller de actuación. Y me encantó. ujú, Nos fue súper bien, tuvimos varias funciones. Y ahí fue como el primer momento en el que me di cuenta de que la actuación era algo que me apasionaba también, porque sacaba algo de mí que yo no sabía que tenía. ujú, La capacidad de hacer algo distinto de mi status quo en ese momento, de actuar frente a personas sin ponerme nerviosa o sí, poniéndome nerviosa, pero aprendiendo a manejarlo, ujú. me pareció
una capacidad súper bonita y quería explorarlo, pero obviamente en esa época la actuación no era concebido como No era rentable, no era una muy carrera rentable, atractiva. así que entre la actuación y la administración tocó ir por la administración en ese momento. Bueno, vayamos empezando con tu trayectoria logística, ¿no? Tú empiezas en Procter Gamble, ¿no? Empiezas en empiezo Procter Gamble. Entiendo que mientras estás estudiando, cuéntanos un poquito cómo ha ido evolucionando tu... Sí, de hecho, mis últimos 4 meses de prácticas preprofesionales, O sea, todavía no terminabas la universidad. no terminaba la universidad, tenía 4 meses, digamos, antes de graduarme y empecé en Procter, pero en el área comercial, como te decía. Ajá. Y en ese momento, en realidad formaba parte de un equipo multifuncional que había una categoría y vi que el logístico que estaba en este equipo hacía algo que me interesaba mucho, que era planeamiento. Ujú. Entonces dije, ese era el momento en el que tocaba decidir hacia dónde tenía que dirigir mi carrera. Ya me graduaba, me tenían que contratar y dije, eso es lo que quiero. Pedí la oportunidad y se me dio en ese momento. Así que ahí empezó, digamos, mi carrera en Procter y estuve 8 años 8 en años en Procter. Procter. Ujú. Sí. De practicante, ¿qué siguió? De practicante siguió ser supervisora viendo, digamos, planeamiento de demanda y suministro aquí en Perú. Luego hubo una reestructuración de estos equipos multifuncionales y me tocó mudarme a Venezuela, Ujú. teniendo un año de graduada, 23 años, si no me Era la equivoco. primera vez que salías del país y a vivir sola. Era la primera vez que vivía sola en un país distinto, sin personas que conocía, ¿no? Y fueron 2 años, incluso que obviamente el contexto del país era difícil, ¿no? Ya estábamos en el gobierno de Chávez, pues, ¿no? Ya Imagino estaba ya estaba Chávez empezando. en Ya los que, últimos años, digamos, de Ujú, Chávez. ujú. Estuve 2 años viviendo ahí y para mí ha sido de las experiencias más enriquecedoras que he podido tener. No solamente por el crecimiento profesional, Venezuela como mercado siempre ha sido un mercado mucho más grande que el peruano en términos de consumo. En algún momento Venezuela fue el hub de Latinoamérica para Procter. Entonces estar ahí era estar como en el medio de donde se tomaban las decisiones, sino que también en términos personales. O sea, vivir sola y estar en una cultura diferente donde el venezolano es mucho más Efusivo, extrovertido, alegre, no sé. Ujú. comunicativo y como te decía, yo era tímida, soy tímida, me considero una persona tímida, No creo, pero ya. que sí, Ajá, todos me dicen, cuando lo ajá, digo no ajá. lo creen, Mm. pero es la realidad. En ese momento tuve que aprender a manejarlo, porque yo decía, estoy en una sala con 20 venezolanos, un par de colombianos que también son súper eh, extrovertidos, y la peruana que dudaba 5 veces si levantar la mano a contestar una pregunta porque no sabía si es que estaba bien o no, etcétera. Entonces, tuve que asumir esa responsabilidad de decir, o lo hago y cambio esta actitud que puedo tener de asegurar y tener una confianza absoluta para decir las cosas, o me arriesgo. Y aprendí. Porque Y es una situación difícil, ¿no? O sea, a ver, la primera vez que sales, digamos, de tu casa, de tu país, a vivir sola, probablemente hay mucha gente, y de hecho conozco casos de la gente que dice, ¿sabes qué? Me regreso a mi casa, ¿no? Porque estoy, ¿no? Pero tú decidiste seguir. Estuviste 2 sí, años. estuve 2 años, el primer año entre idas y venidas y demás, pero el segundo año ya full, viviendo Ujú, allá, ujú, y la pasé súper bien. Aparte que los venezolanos me acogieron como parte de su ujú, familia y eso lo agradezco muchísimo, ¿no? De ok. hecho, cuando me ofrecieron volver, promovida, ¿no? Ya como gerente de transportes en ese momento, yo dije, no quiero. Yo quería seguir viviendo fuera y quería seguir viviendo en Venezuela, ¿no? En Ah, sí, Caracas. te cantó. Sí, Ok, sí, ok. me encantó, me Pero encantó. te hacen la invitación y tú vienes. Y Tú yo vienes de vuelvo, gerente de transportes. sí. Y mi primera pregunta fue, ¿cómo se come esto? Porque, Pero tú no tenías experiencia en transportes, es de no, practicante a ver la parte del planeamiento que más o y menos de ahí, es administrativo, es claro. Ajá, análisis, ¿no? ajá, ajá. Pero transportes es mucha más cancha, mucha más operación. eh, y sí, para mí fue, no tengo idea cómo voy a Ujú. manejar o liderar este proceso, pero volví porque
a ver, en ese momento mis directores, personas mucho más seniors que yo, me indicaron que era lo correcto para seguir creciendo y para mi carrera. Claro. Ujú. Y creo que eso también es súper importante, o sea, tenemos que confiar en que las decisiones que se toman para nuestra carrera es por nuestro bien, ¿no? Y Y la verdad es que además, yo confío. o sea, estamos en una empresa transnacional que no van a poner a cualquier persona, ¿no? Hay que ver, o sea, si hay alguien que ve un potencial en ti, es por algo, ¿no? Exacto. Hay gente que se puede intimidar si no estoy lista, pero si hay alguien que sí ve que estoy lista, pues a darle, ¿no? Y bueno, eso hiciste. Sí, y yo creo Ujú, que eso que mencionas es súper ujú. clave, porque uno nunca está listo para asumir ninguna posición, Nunca se ¿no? siente listo, ¿no? Pero tampoco lo Ujú. vas a estar, creo yo, porque a menos Nunca. que estés sentado en ese rol y sepas exactamente el contexto y lo que ocurre y los detalles de la industria, el negocio, etcétera, no lo vas a saber, ¿Pero ¿no? la pensaste? O sea, ¿lo meditaste en algún momento o dijiste sí, acepto? Me soltaron o me saltaron muchas dudas, Mm. pero la realidad es que dije, sí, bueno, también es que era eso o eso, ¿no? Ya, Entonces, okey, okey. y está bien. Pero qué bonita opción. Ajá, Sí, ajá. fue de mis procesos más bonitos y digamos de los roles que también más me gustaron. Y estuviste, creo que ¿cuánto tiempo estuviste viendo eso? Porque de ahí asumes una responsabilidad mayor en Procter. Sí, de hecho ahí estuve como un año solo viendo transportes Ujú. y luego de eso decían fusionar, en ese momento habían como dos gerencias, una de transportes y una del centro de distribución, y decían fusionarlos en una sola posición y a mí me dan esta posición, ¿no? Y Entonces, nuevamente, almacenes, o sea, o sea, no eras una experta en almacenes en no, ese momento. definitivamente Okey. no. E incluso manejar un equipo que, no sé, en transportes eran menos de 10 personas, a pasar a ser responsable de todo un equipo de almacén que de propios debían de ser como más de 50 personas. Entonces, y personas que obviamente tenían muchos años de experiencia, Claro. muchos años en el almacén y que sabían operativamente mucho más que yo, Ujú, ujú, ¿no? ujú. Así que fui ¿Cómo para f adelante. cómo fue ese reto? A mí me encantó. Ajá. Han sido de mis años más bonitos. Conocí personas extraordinarias que todavía, digamos, mantengo mucho contacto. De hecho, mi mejor amiga la conocí ahí en el almacén y en verdad yo creo que hasta personalmente me hizo ver muchas cosas en términos de crecimiento, del empuje que tiene la gente, porque el equipo que estaba ahí podía salir a las 4 de la mañana para llegar a su turno, cumplir con su turno a cabalidad, luego ir a ver a su familia y en las noches ir a estudiar algo. Y yo la verdad es que para mí eso era admirable. Una experiencia bonita, ¿no? Porque bueno, cuando uno trabaja en la parte del planeamiento, del supply chain, ves más números y interactúas más con ejecutivos comerciales, de marketing, de finanzas, ¿no? En almacenes con quien más interactúas, en transportes es con la gente del almacén, ¿no? Los operarios, los que están ahí en el día a día, haciendo que las cosas pasan. Y para un profesional a veces no es fácil hacer esa interacción y esa química y lograr liderar equipos, ¿no? Porque justamente ellos te tienen que ver como un líder, ¿no? Entonces es un rol diferente, ¿no? O sea, Es digamos, un en rol tu distinto. caso te tocó disfrutar, digamos, de esa experiencia. Sí, de hecho Ujú. igual aprendí que, a ver, uno no es monedita, como dicen, monedita de oro y no le puede caer bien y ser amigo de todo el mundo, Tal ¿no? cual. Lo importante es eso que mencionas, ser un buen líder, ser alguien que finalmente genere credibilidad, que genere confianza, de que efectivamente dentro de todas las decisiones que se puedan tomar, siempre entiendan de que el propósito es el bien, no solamente para la compañía, sino para ellos también. Ok, entonces, bueno, 8 años en Procter y de ahí te vas a Bacus. Y de ahí me voy Y a te vas a Bacus. Bacus a ver transporte, Sí, ¿no? a ver, Bueno, planificación de ruteo de transportes nacional. ujú. Claro, un Planificación campo, de ruteo, ok, sí. ya. Ajá. Claro, estamos hablando de que, a ver, Procter tenía mucho menos clientes directos que Bacus. Bacus estamos hablando de que llega a más de 180.000 puntos de venta de forma Claro, directa, claro. ¿no?
Entonces era otro monstruo, ¿no? Estamos hablando de que todo lo que uno podía saber era multiplicado a la n potencia, con equipos divididos, tenía en ese momento 4 equipos divididos en diferentes provincias del país. Ujú, Entonces también era otro reto, manejar a gente a distancia, ¿no? ¿Cómo ujú. haces para conectar con alguien que solamente vas a ver físicamente unas 4 veces probablemente Al al año. año, Ujú. ¿no? ¿Cómo mantienes ese vínculo? ¿Cómo haces que efectivamente puedan verte como un líder cercano a pesar de la distancia, Ujú. ¿no? Y esa es una de las cosas que también me pareció súper interesante de ese proceso. En Bacus estuviste 5 años, Sí. ¿no? O sea, pero hubo una evolución en Bacus. Después de transportes, Después ¿qué de viste? transporte, Ujú, justo vino la compra de SAP Miller por AB InBev a nivel global. Hay ujú, una reestructuración y a mí me ofrecen la posición de gerente regional de distribución de la zona sur del país. Entonces me toca ujú. mudarme a Arequipa. Ahí ya, digamos, estaba acostumbrada y viví un año en Arequipa viendo los centros de distribución y toda la distribución de la zona sur. Otra experiencia súper bonita, ¿no? En paralelo estaba haciendo mi maestría también en supply chain, entonces me tocaba también balancear ambos procesos. Ujú. Y estuve ahí un año hasta que se abre la posibilidad de volver a Lima para asumir la gerencia de planeamiento y S&OP, ¿no? Que de cierta forma sentía que era como mi fuerte, ya lo había Ya la viste visto, en ¿no? Procter. Pero Ujú. también son mundos Sí, diferentes, sí. ¿no? Y luego tocó pandemia. Entonces, Planificar la cerveza, Dios mío, ¿no? Que se consume en este país. Divertido debe haber sido. es una industria súper divertida. Yo creo que es de las industrias súper divertidas, pero es bastante compleja, porque desde el proceso de elaboración de la cerveza hasta nosotros tenemos en este país un nivel de retornabilidad muy importante. Entonces, ese proceso de retornabilidad es crítico para que las operaciones funcionen, ¿no? Lo Sí, mismo sí, pasa en las sí. gaseosas, Sí, ¿no? sí, O sí, con sí, tema sí, de sí. las gaseosas. Sí, sí. Claro, bueno, hay envases retornables o multimarca, pero claro, es un insumo que sí o sí tienes que tener, porque si no, o sea, puedes tener la cebada, puedes tener la bebida, pero si no tienes el envase Y si y es algo tienes que la tienes que cerveza, recuperar. Y está exacto. distribuido a nivel nacional y tienes que hacer todo un plan de recojo. O sea, no es una planificación fácil, digamos, No, ¿no? definitivamente no lo es. Digamos, tu época en Bacus y de ahí es donde pasas a Molitalia, Sí. ¿no? En la función que estás ahorita. Cuéntanos cómo fue esa transición y ahorita, digamos, qué rol cumples exactamente. Bueno, a mí me tocó asumir la gerencia de supply chain en Molitalia en plena pandemia. Y eso también Ujú, fue otro reto, ¿no? ujú, Fue en noviembre del 2020. Ya digamos que de cierta forma lo peor ya había pasado. Pero igual no teníamos todavía vacunas, el proceso híbrido todavía existía, ¿no? Pero las operaciones estaban 24/6 todavía operando. ujú. Entonces, la verdad es que también entrar a un rol nuevo, en una empresa nueva, en una cultura diferente y con un equipo distinto, no solamente el equipo que me reportaba directamente, sino mis pares, mi jefe. ¿Cómo genero confianza con alguien a quien probablemente no veo tanto, ¿no? E Mm, incluso que cuando estábamos, si íbamos a la oficina, porque igual me tocó ir, y de hecho quería ir, porque era la única forma de generar ese ujú. vínculo, era todo con mascarilla, ¿no? Mascarillas, ¿no? Entonces Mirabas los ojitos. Ujú. luego cuando se liberó, digamos, el uso de mascarillas, ver a la gente ya no te Eran reconocía, porque otras. yo te reconocía con la mascarilla. Entonces, sí fue un proceso bien distinto a cualquier proceso de inducción, digamos, Ujú, pero la verdad es que fue también bastante rápido, ujú. porque tocaba o subirse al coche rápido o en verdad terminar atropellada, Y ¿no? fue una época difícil, o sea, todos los que nos tocó planificar industria, fábrica, manufactura en país, no solo por el tema de la falta de la mano de obra, que la gente se enfermaba o no, y tenías que reducir líneas de producción, la adquisición de los insumos, ¿no? Muchos importados, ¿no? Entonces, fue una situación muy compleja para entrar a una industria en la que no habías conocido antes y entrar de frente de lleno al problema, ¿no? O sea, digamos, eso, ¿cómo fue para ti? De hecho, han sido, a ver, llevo casi 4 años y han sido los 4 años con los mayores retos que he tenido en términos Ujú, profesionales.
desde, como dices, escasez de insumos, incremento de precios, todas las restricciones logísticas detrás de los procesos de importación Mm, y encontrar, digamos, un monstruo que cada vez iba cambiando y mutando en términos de riesgos y restricciones, ujú, en verdad a mí me hizo asumir también una posición más de, como yo la llamo, de mayor humildad, mm, ¿no? Creo que ahí es cuando uno se da cuenta, uno, que no lo sabes todo, ujú. ¿no? Y dos, que solo tampoco podemos encontrar las soluciones, ¿no? Y la realidad es que es verdad, han sido años bastante complejos y cada año sale algo nuevo para la industria de alimentos en particular. Luego vino la guerra de Rusia con Ucrania, ¿no? Ahora estamos teniendo temas con el cacao y los incrementos de precio. Entonces, siempre hay algo. Lo interesante es que siempre ocurren cosas. Lo importante, creo yo, es cómo lo manejamos, Ujú. ¿no? Es entender esa diferencia entre lo que podemos controlar, lo que no, y aquello dentro de lo que está en nuestro control, cómo hacemos para trabajar en equipo, ¿no? Y esa es la El reto diferencia. que finalmente podemos gestionar es reducir impactos, ¿no? Porque siempre va a haber, o sea, como tú dices, hay pandemia, hay huelga de transportistas, hay incremento de precios por una guerra en algún lugar del mundo, pero ¿cómo hacemos para reducir impactos? Finalmente es lo que está, digamos, en nuestro control, teniendo la planificación, ¿no? Es un poco el rol que nosotros tenemos, ¿no? Escuchándote un poco tu recorrido, ¿no? Y un poco lo que conocemos de ti. A ver, tú eres egresada de un colegio particular, estudias en una universidad particular, importante de nuestro país. Estando en la universidad, consigues las prácticas preprofesionales en Procter Gamble, que es una empresa transnacional en la que mucha gente quisiera trabajar. Y estando en Procter, ¿no? Tienes la posibilidad de irte fuera del país, luego, digamos, sin tener la experiencia en ese cargo, pero viendo tu potencial, te hacen gerente por primera vez, creo que tenías 25 años, ¿no? En ese Sí. momento, ¿no? 25 años siendo gerente. Y bueno, de Procter, de ahí te vas a Bacus y ahora estás en Molitalia, ¿no? Mm, alguna personas podrían decir, oye, qué fácil, ¿no? Qué fácil se la llevó Suena fácil. Melissa, qué fácil se la llevó Melissa. ¿Qué puedes comentar al respecto? A ver, yo no dudo de que puede sonar fácil, ¿no? Ujú, Pero siempre uno tiene que entender que detrás siempre hay una historia, ¿no? De hecho, a ver, la primera parte de la historia es que, por ejemplo, yo no pude estudiar el primer semestre en la universidad porque mis papás no lo podían pagar. Y esa era una realidad, ¿no? Y de hecho, mi carrera yo se la debo a mis hermanos. ujú, Entonces, sí, mis hermanos me llevan 12 y 14 años, entonces ellos ya están en otra etapa de su vida y ellos apostaron por mi carrera, obviamente, y gracias a ellos es que también yo estoy aquí. Entonces tampoco era como color de rosa, ¿no? ujú, Yo entré a Procter, sí, pero entré a Procter a la segunda. Yo había postulado antes y me habían dicho que no. Y en ujú, ese momento, claro, uno siente, no soy lo suficientemente buena, ¿no? ujú, Algo me falta. Pero luego volvió a aparecer la oportunidad e insistí, porque claro, ya no era la misma Melissa de unos años atrás. Era una Melissa que ya tenía algo de experiencia, ya había practicado en un par de lugares. Y dije, bueno, vamos a intentarlo, ¿no? Es una ujú, gran empresa, es de las mejores empresas de consumo masivo del mundo. Y es una escuela también en supply chain. ujú, Entonces, yo aprendí muchísimo en Procter. Yo le debo muchas de las cosas que hoy sé y que puedo entender de la logística a lo que aprendí en esos 8 años, ¿no? ujú, Eh, y claro, en cada proceso, no es que no he tenido problemas o no he cometido errores, ujú, definitivamente y muchísimos, ¿no? Creo que el reto viene más que nada a cómo lo superamos, ¿no? A finalmente qué aprendemos de cada error, ujú, y cómo vamos hacia adelante, ¿no? De hecho, también me tocaba que muchas personas o pares míos tenían oportunidades antes que yo, o yo veía y tenían, tal vez les ofrecían o los promovían antes que a mí, y claro, al principio era, "Ay, de nuevo, no soy buena, no soy lo suficientemente buena, ¿no?
hasta que luego entendí que cada uno tiene su tiempo, Ujú. ¿no? Y cada uno va, si sigues trabajando, esforzándote, haciendo las cosas bien, con integridad, las oportunidades van a darse, ¿sí? Y es cuestión también de ser paciente con uno mismo y con su propio Ujú. proceso y no ver al costado. Es ver como hoy soy mejor que ayer, que mí misma, no que el de mi costado, ¿no? Y es importante lo que estás mencionando porque, claro, depende mucho de la perseverancia y la persistencia, ¿no? O sea, oye, uno dice, pues ya intenté ahí y me rechazaron, entonces mejor ya no insistir por ahí, ¿no? Pero en ese caso fue perseverancia. Y te decía la pregunta porque, claro, a veces sí pasa, pues, con profesionales o jóvenes de universidades nacionales que dicen, esos de las universidades particulares, pues, se les abren las puertas, ¿no? Y tal vez sí se abren las puertas, ¿no? Y las oportunidades llegan y, bueno, estás ahí para hacerlas, pero el que tú crezcas y te vayas desarrollando profesionalmente, eso no te lo regala nadie, ¿no? Y menos empresas que obviamente no van a poner en manos de alguien que no vean que es capaz de hacerlo, responsabilidades tan grandes, ¿no? O sea, te ha costado, cada posición que has ido avanzando ha sido porque has ido generando logros y han visto, has, digamos, llamado la atención de gente que ha visto ese talento en ti, ¿no? Y es un poco, ese es el punto que estás mencionando, ¿no? Que, digamos, como profesional, no te estés comparando, ¿no? Haz lo mejor que puedes hacer y efectivamente tus logros van a hablar por ti, ¿no? Exacto. ¿No? Tus logros terminan hablando por ti y de hecho yo conozco excelentes profesionales de universidades, digamos, del Estado Ujú, y en verdad no tienen nada que envidiarle a ujú. un profesional de una universidad privada. Yo soy de Él, la agraria. sí, Sí. es verdad. O sea, tú, digamos, que podrías comentar? ¿Hay una edad para ser gerente? ¿Hay algún requisito? ¿Cómo ves tú eso, ese título que algunos están ansiando tener? A ver, yo creo que en verdad lo primero es que tenemos que dejar de usar tan a la ligera tal vez el nombre y el rol de gerente, ¿no? Ujú, Em, Ahora existen, digamos, muchas posiciones, incluso juniors, que tienen ese nombre, ¿no? Y yo creo que el nombre no te va a decir nada. ujú, Creo que lo importante va a ser entender cuál es el alcance que tiene el rol, ujú, ¿sí? Y puedes tener en todo caso gerentes juniors y cada vez más seniors, ¿no? Eh, y más que una edad, porque sí, muchas personas podrían decir, Melissa, incluso yo tengo ahorita 39 años. Eso quiere decir que yo asumí la posición de ser cabeza de supply chain de una de las empresas más importantes de consumo masivo y de alimentos en este país con 35, ujú, ¿no? Y la gente diría, está muy verde, ¿no? ujú, Es muy joven. Y yo creo que no es un tema de edad. Creo que finalmente es un tema de uno, las experiencias que has vivido. Puedes vivir muchas experiencias en un periodo corto de tiempo y eso definitivamente es lo que te va a dar ese millaje, esas horas recorridas que finalmente te va a permitir desempeñarte en un rol, ¿no? Eh, y lo otro importante es también entender el potencial, ¿no? A veces también lo que creemos es que tenemos que saberlo todo, ujú, que tenemos que, por ejemplo, para asumir una gerencia de supply chain, tiene que haber pasado por distribución, por planeamiento, por compras, por comercio exterior, eh, pero en realidad, mientras vamos asumiendo roles de mayor responsabilidad, menos sabemos mm, de lo técnico y lo importante es el criterio con el que tomamos decisiones, ¿no? Alineado no solamente a lo que podemos ver en el día a día desde el lado operativo, sino desde el conocimiento del negocio ujú. y cómo en verdad todas las decisiones que tenemos que tomar son en beneficio de cómo logramos los objetivos del negocio, no los objetivos de supply chain. Los profesionales en cadena de abastecimiento o en general los profesionales de las áreas funcionales de una compañía, ¿no? Se enfocan en sus procesos, en los que gestiona, digamos, ¿no? Y llega el momento en el que tenemos que sustentar, ¿no? Las inversiones, ¿no? Nuestros proyectos, ¿no? Y claro, uno quisiera pues que le automaticen, lo roboticen y toda la tecnología que hay en su proyecto y cuando lo presentas, ¿no? No te lo aprueban, ¿no? Muchas veces no sabemos sustentar el proyecto o no tenemos
esa visión de empresa, ¿no? Esa visión, o sea, no solamente enfocarnos en nuestro proceso, sino ver cuál es el impacto de lo que yo quiero proponer dentro de la empresa, ¿no? Para ti, que ya efectivamente una de las cosas que uno hace cuando lidera cadena de abastecimiento, te toca hacer un planteamiento, digamos, de inversiones, ¿no? Y que es algo con lo que cualquier gerente de supply chain hoy día tiene que lidiar. ¿Qué recomendarías tú o cómo abordas tú para alguien que ve logística o supply chain sustentar sus proyectos? ¿Cuáles son los criterios que, digamos, hacen que tú digas, me voy a comprometer hasta sacar adelante este proyecto? A ver, creo que lo primero es que tenemos que partir de la necesidad Ujú, que se tiene. Es mm, decir, ¿cuál es el gap? ¿Qué oportunidad tiene el proceso que hoy está generando algún tipo de dolor, que genera ujú, alguna pérdida, ¿no? ujú, Porque si vamos a implementar un proceso ya sea de automatización, digitalización, ahora que está tan de moda en verdad todo lo mm, relacionado a transformación digital y robotización, etcétera, si vamos a partir de la solución para meterlo, digamos, y forzarlo a nuestra operación, estamos partiendo al revés, mm, ¿no? Tenemos que entender primero dónde está la necesidad y como seguramente van a salir una serie de oportunidades, porque todos los procesos siempre van a generar una oportunidad operativa, es entender cómo podemos hacer para priorizarlos, mm, ¿no? Y la prioridad puede venir desde temas, digamos, higiénicos, fundamentales. Voy a ujú, atacar algún problema de seguridad de personal, es decir, acá hay un riesgo, algo que pone en riesgo la seguridad de la gente, hay algo que pone en riesgo la calidad del producto, el servicio que estemos brindando, o para el caso, por ejemplo, de consumo masivo, hay algo que pone en riesgo el control de inventarios, temas que son mínimos vitales, digamos, ¿no? Si es que eso es algo que sí o sí tenemos que entender cómo podemos fundamentarlo, mm, ¿no? Cómo podemos sustentarlo. Ahora, por otro lado, vienen ya proyectos más que nada relacionados a temas de productividades, ¿no? Cómo ujú, somos más productivos. Y ahí creo que pecamos mucho de ser muy conservadores, ujú, ¿no? A veces no queremos comprometer tanto ahorro porque creemos que, bueno, que no sabemos si es que lo vamos a conseguir, puede ser que sí podamos conseguirlo, pero la probabilidad es baja, entonces somos bastante conservadores en ese sentido. Para esos casos, en verdad, yo sí creo que tenemos que, no podemos ser, claro, extremadamente optimistas, pero tenemos que ser realistas y entender que una inversión no es simplemente algo que digamos que va a ser funcional para nuestra operación, sino que tenemos que entender que de cierta manera puede competir con otras ujú, inversiones del negocio, mm, ¿no? Y porque siempre los recursos son limitados. O sea, nadie tiene billetera abierta para gastar en absolutamente todo lo que uno quiere. Por ende, si no lo sustentamos con el suficiente respaldo de ahorros comprometidos o de riesgos evitados o de beneficios incluso que podemos entregar al negocio, como generamos más valor, entonces en realidad vamos a estar siempre en pérdida, ujú. ¿no? Versus otros proyectos que se puedan presentar. Sumando ahí un poco lo que dices, es ver el impacto de tu proyecto en el negocio como tal, ¿no? Porque muchas veces medimos el impacto en mejorar mi productividad, ¿no? Mejorar o hacer más eficiente mis costos logísticos, ¿no? Pero si realmente esa productividad o esa reducción de costos logísticos no impacta en la rentabilidad del negocio, en mejorar el nivel de servicio del negocio, lo que fuese, tu proyecto va a ir pasando en el orden de prioridades ¿no? Más abajo, ¿no? Entonces, a veces eso creo que nos falta a veces a los técnicos, ¿no? Muchos de los técnicos, ¿no? Nos enamoramos de un proyecto para mejorar nuestro proceso y perdemos la perspectiva de que no es nuestro proceso, es una parte del negocio, ¿no? Este, y creo que por ahí, si los profesionales que nos puedan estar mirando, ¿no? Como bien decía Melissa, eh, busquemos temas efectivamente de seguridad que son no negociables, ¿no? Y veamos el impacto en el negocio del proyecto que queremos vender, ¿no?
Y ahí algo importante, y creo que es una recomendación adicional, es busquemos aliados. Ujú. En el sentido de un proyecto de supply chain, es imposible que no impacte en toda la compañía. Siempre va a haber un impacto, principalmente en el área de ventas, Ujú. ¿no? Con el equipo comercial, con Sí. finanzas. Ujú. Y si hay un tema de seguridad, también puede ser con las áreas de seguridad, con el equipo de recursos humanos, si hay temas legales, hay muchas cosas. Y creo que eso también es importante, porque a veces si no hacemos como que Es ese mi proyecto. es mi proyecto. Nada más. Si no Ujú. se vuelve nuestro proyecto, Exacto. si no tenemos aliados que en verdad nos ayudan a empujar el Ujú. proyecto, pero también que nos ayudan a ver hasta desde una perspectiva distinta Ujú. cómo lo podemos enfocar y qué otro beneficio le podemos sacar, en verdad estamos perdiendo mucho. Y yo creo que ahí se gana muchísimo más, ¿no? Ahí podemos tener en realidad beneficios para la compañía desde el día uno, Mm. ¿no? Hay buenos tips, así que atentos con las recomendaciones ahí que está dejando Melissa. Y, bueno, Melissa, hemos recorrido un poco tu trayectoria profesional así de rapidito. Ahorita estás asumiendo una función de responsabilidad en una empresa importante de consumo masivo. ¿Y qué es lo próximo? ¿Qué se viene para Melissa? ¿Cuáles son tus retos? ¿Hasta dónde quieres llegar? ¿Ya te lo has planteado? Cuéntanos. A ver, en verdad, no es que yo no me planteo como hitos así específicamente en ciertos años, ¿no? Ajá. Pero la realidad es que sí me gustaría en un futuro asumir una posición más de visión total de negocio. Me refiero a ser líder de un país, pero desde el lado de negocio, gerente general, un CEO, como lo quieras llamar, ¿no? Ujú. Creo que a veces eso no se escucha mucho de nosotros los logísticos, ¿no? Ujú. Nosotros somos muy especialistas, Ujú. queremos seguir, muchos queremos, no sé, seguir a veces si es que estamos en una empresa transnacional, seguir la misma carrera a posiciones regionales, globales, etcétera. Em, y me parece súper bien también, pero creo que también el estar en posiciones de supply chain te permite tener una visión completamente integral del negocio. No puedes ejecutar un rol en logística si es que no conoces o no te interesa ver Ujú. cómo impacta y qué está pasando desde el lado comercial, qué está pasando desde el lado de marketing, cómo estamos impactando y cómo están los resultados en términos financieros, ¿no? Ni qué decirte el lado de recursos humanos y todos los fundamentales porque manejamos un grupo normalmente importante de gente de la organización. Entonces, yo creo que tenemos todo, si es que queremos realmente asumir ese tipo de roles, para poder ejecutar un rol súper bien. Ujú. Eh, y yo creo que eso es algo en lo que me podrán ver, ojalá, en algunos añitos más. Ujú. Y eso es, bueno, y es esa visión, creo yo, que a veces nos perdemos o se pierden mucho los profesionales en logística, que dicen, ¿no? Y he escuchado gente que dice, no, no, yo no, de finanzas no sé, no me gusta y no quiero entender, ¿no? Y comercial, no, yo no soy comercial, ¿no? Yo soy logístico, soy ingeniero, entonces, ¿no? Y realmente desde esa posición uno puedes tener, digamos, mucho acercamiento con todas las áreas de una compañía y efectivamente estar bien preparado para liderar una empresa. De hecho, las personas que conozco que han ido de la parte logística a una gerencia general, tienen esa, o sea, lo hacen porque tienen esa mirada holística, ¿no? Y yo ya conozco todo el tema del negocio. Estoy, o sea, me siento capaz de poder liderar una empresa de ese tipo, ¿no? Así que digamos, es como que la ruta, ¿no? Y me alegra escuchar que vas por ahí, ¿no? Así que vamos a tener una buena gerenta por ahí general. Cuéntanos un poco de ti. ¿Practicas algún deporte? ¿Eres casada? ¿Cómo la mujer ejecutiva, digamos, cómo libera las tensiones que el mundo de la logística nos trae ahí tan de revueltas? ¿Cómo haces, Melissa? En verdad no estoy casada, vivo Ujú. con mi novio desde hace 6 años, Ujú. y no soy deportista. El Ujú. deporte y yo estamos peleados, pero también sí practico, digamos, algunas actividades físicas. Hago power plate, Ajá. estoy haciéndole Sí, publicidad. se está muy de moda Pero ahora, sí. Ahí sí, conozco algunas chicas que
están en eso, sí, ok. Y esa es como que mi forma de, uno, mantenerme en forma, tratar de liberar tensión, ¿sí? Pero también formo parte de WINS. Ujú, Y esa es una organización que tú conoces muy bien, ujú, obviamente, por ujú. ser fundadora. Y en verdad es parte de lo que también a mí me apasiona, porque creo que, como hemos dicho, las mujeres en el mundo logístico recién se han abierto caminos desde hace poco, digamos, en la cantidad que vemos al día de hoy, ¿no? Ujú, Antes veíamos muy pocas mujeres en el mundo logístico y creo que es importante, uno, que nos vean ahí en posiciones de liderazgo, que sepan que es posible, porque cuando lo vemos, creemos y nos da confianza y le podemos dar confianza a una chica universitaria que quisiera, digamos, o le interesa al menos explorar ese mundo. Y es importante también que las que ya hemos recorrido este camino podamos apoyarnos unas a las otras. Bueno, es lo bonito hablando de wins o de espacios como estos en los que se pueda dar la oportunidad a otras mujeres de ver mujeres referentes, ¿no? Porque claro, hace algunos años cuando no existían estos, tú decías un gerente de logística y en tu cabeza siempre es un hombre, ¿no? O un gerente, sin ponerle el rubro, ¿no? Es un hombre, ¿no? Entonces, que más mujeres vean referentes, mujeres ejerciendo posiciones de liderazgo, también te hace decir, oye, yo también puedo hacer Yo eso, o eso también es puedo. alcanzable. Si ellas lo lograron, yo también lo puedo lograr, ¿no? Y bueno, y de hecho, tanto seguramente para ti como para mí, enseñar, guiar, ¿no? Y tratar de ayudar a una persona, como probablemente nosotros a lo mejor no la tuvimos o sí la tuvimos de una manera indirecta, hacerlo de una manera directa te deja una recompensa muy bonita, ¿no? Sí, Que creo que es lo que hace que te relajas, que te haga sentir bien, ¿no? Particularmente a mí esa es la parte, digamos, que me alegra el día. Después de haber renegado todo el día haciendo mil cosas, llegar en la noche y tener una sesión con una mentira, con una chica que te estás ayudando, pues como que te hace por lo menos terminar la sonrisa cuando te cuenta, oye, mira, eso que tú me dijiste, me funcionó. funcionó, ¿no? Sí, Y uno dice, bien, ¿no? Qué sí, bonito, ¿no? sí. Creo que en verdad, más allá de los logros profesionales en ese sentido, y no necesariamente tiene que ser en una organización como WINS, creo que eso es algo que en general cualquier profesional tiene que hacer y creo que es también parte de nuestro rol. Al Ujú, ser líderes, gran parte de nuestro rol es justamente ayudar al otro, a las personas con las que estamos trabajando, las personas de nuestro equipo, las personas que lideramos, cómo hacemos que crezcan, ¿no? E incluso hasta de otras áreas. ¿Quién sabe si es que podemos ayudar a alguien a tomar una mejor decisión dándole un punto de vista distinto que es el logístico, ¿no? Y creo que también por eso decidí ser coach ejecutiva, ¿no? El poder tomar herramientas del coaching me ha ayudado a mí a ser mejor líder, pero también a autoliderarme mejor, ujú. ¿no? Claro, el coaching te lleva primero a un tema de autoconocimiento, ¿no? Y luego por ayudar también a otras personas, ¿no? Ujú. Si tuvieras esa posibilidad de poder estar sentada frente a la Melissa que empezó sus prácticas profesionales en Procter, ¿no? Mirando todo el recorrido que has hecho hasta el día de hoy, ¿qué le diría la Melissa de hoy a esa Melissa que recién empezaba sus pininos, digamos, en esta línea de carrera profesional? ¿Le Creo que, darías algún consejo? ¿Qué le dirías? creo que le diría que se relaje Ujú, porque es más capaz de lo que cree ujú, y que tiene que confiar en sí misma un poquito más, ujú, ¿no? Eh, y que no tiene que saberlo todo, pero tiene que hacer las preguntas correctas y que no tiene que tener miedo de pedir ayuda, porque pedir ayuda no es símbolo de debilidad, al contrario, para mí es señal de fortaleza, ujú, es señal de tener la humildad suficiente de decir, no lo sé, no puedo con el 100% y necesito ayuda. Y esa para mí es de los grandes aprendizajes que puedo tener, ¿no? ujú. Y que solo con la ayuda de un equipo, de más personas, es que se logran resultados extraordinarios, no solo. Bueno, finalmente, Melissa, bueno,
es un espacio para que tú aproveches en dar algún mensaje. ¿Qué quisiera? Hay muchos profesionales, gente que nos sigue, que seguramente están escuchándote, ¿no? Escuchando tu carrera, habiendo visto cómo has ido avanzando en tu carrera profesional. ¿Qué mensaje quisieras darles a ellos o a quien te quieras dirigir? Es un espacio para que tú puedas comunicar algo que tú desees. En verdad, eh, creo que lo que les quisiera decir es que tomen riesgos. Eso es importante. Sentirnos siempre dentro de nuestra zona de confort. eh, Creo que es algo que nos quita más que nos suma, ¿no? Y no siempre vamos a saber qué hay del otro lado de la puerta, pero tenemos que confiar en uno mismo, y si no funciona no es el fin del mundo, Ujú. ¿no? Creo que el nivel de confianza que uno debe tener y esa humildad que mencionaba para pedir ayuda es básico y clave para lograr los resultados que uno espera y seguir creciendo. Entonces, el estar dispuestos a justamente tomar esos riesgos profesionales, sin probablemente no saberlo todo, pero sí tener las ganas de aprender, las ganas de entender un mundo distinto, nuevo, y esa capacidad de aprendizaje y adaptabilidad es clave en el mundo profesional en general y creo que para la vida también, porque la realidad es que creo que la pandemia nos enseñó que muchas cosas no vamos a poder controlar. Ujú. El mundo como lo conocemos puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos y tenemos que estar dispuestos y ser capaces de poder ser flexibles en ese sentido y poder ser mucho más adaptativos, ¿no? Y ahí está el éxito, creo yo. Tomar riesgos, ¿no? Ser humilde, ¿no? Y creerse más en las posibilidades que tiene uno mismo. Gracias, Melissa. De verdad que ha sido un gusto conversar contigo. Bueno, ya nos Gracias a ti. conocemos y de verdad poder transmitir la fuerza y la energía que una mujer logística tiene, digamos, es reconfortante, digamos, para mí y para la gente seguramente que nos está viendo. Y nada, bueno, ya nos seguimos viendo en el camino de la logística. Gracias por Seguramente, estar aquí. seguramente. Gracias a ti. Y a ustedes, gracias. Gracias por seguirnos en una edición más de Historias en Altavoz. Desde Almacenes Central Huachipa, síganos en nuestras redes de LinkedIn y YouTube. Buenas noches.